Askurukipan takanitaki. Askirikipanaya tichiri. Rukipanaya tichiri. Askurukipan. Hamaki siktasa. Walikiya tichiri. Olek. Koma. Allantañani, kitis ullaranini. Flora winakapa. ¿Alguien ha escrito ejemplos? Kitis pelcaneputam. Yo escribí un par de ejemplos, profesor, Adelante. con el verbal indicativo indicador de serie kami. Chakami, a puñetes. Taxkami, a lapos. Con el nominal mientras tanto, caña. Uijjaña. Uijjaña. Cuidar mientras tanto. Suicaña. Esperar mientras tanto. Con el nominal factible calla. Canan. No. Con el verbo sanutua, ¿es peinar, profesor? No. Sanuya. Sanuña, peinar. Sería zancaya. ¿Puede ser peinable, profesor? ¿Este pelo es peinable? Sí. Ya. Luego también puede ser con el verbo trenzar. Canalla. 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 ¿Cómo? Anaña. Trenzar es jamaña. Anaña. Amaña. Entonces, Anaña. paso, profesor. Paso el verbo. Me voy al mixto limitativo ki. Hiscalala, niño. Hiscalalaki, el niño nomás. Anta, pan. Aquí, solo pan. Con el kipa, mixto alternativo de movimiento. Jacaña, cruzar. Jacaquipaña, cruzar de un lado a otro. Sartaña, levantarse. Sartapipaña, levantarse para moverse de un lado a otro. Con Q nominal diminutivo. Tata, papá, tataku, papito. Mamá, mamaku, mamita. No, eso ya lo teníamos, creo, profesor. Pues puede ser con el verbo, con la palabra casa, uta, utku, casita. Con cucha nominal definitivo. Hicha, ahora. Hichacucha, ahora sí. Hani, no. Hanicucha, mejor no. Puede ser aruma, noche. Arumcucha, que sea de noche. Hasta ahí hemos avanzado, profesor, me parece. Ok. ¿Qué empieza?
Ya, seguimos avanzando. Estoy compartiendo, así, estoy compartiendo. Sufijo lanti. Esto es nominal, es sustitutivo. 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 Sí. Ejemplo, em, upa, agregamos lanti, entonces esto va a ser en vez de él o ella. Pa'lante en vez de él o en vez de ella. Cuando decimos sustituto, esto puede tener varios significados. Ejemplo, voy a poner aquí, en vez de uno, otro, en lugar de, puede ser igual que, y por último, como, ¿no? Estos son, ¿ya? Entonces, pa'lante, ¿no? En este caso, a ver, ¿cuál podría ser el contexto, no? Jupalant, Ujú. hutam, ¿no? En lugar de él, ven vos, ¿no? Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, en vez de él, estate tú, algo así, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ¿ya? Jupalante, ¿no? Podría ser Nayalante, ¿no? Por Entonces, él también puede ser. también podría ser por él, por nosotros, por el perro también, ¿no? Entonces, no sé, pisilante, ¿no? Pisilante. Entonces, pisi, gato, ¿no? Disculpe, profesor, ¿va todo junto? Todos los sufijos Ah, van juntos, pues. O sea, no puede ir sufijo separado. Me dejo entender, ¿no? oh, sí, sí, profesor, tiene razón. Sí, sí. ¿Ya? No hay Entonces, por delante. ejemplo, no sé, no sé, en vez de gato tengo perro, digamos, ¿no? Pisilante, ¿eh? ¿Ya? Entonces, en lugar de gato, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? Quizá ya te chiri. A ver, uñanchao keltonepham, a ver, escriban uno. Sí. Mm. A ver, keltonepham. Se puede decir el babolanti ¿Sí? Muy en bien. lugar de Elba. Sí, profesor, así, Ajá. ¿no? Sí. Ya. Ahora, por ejemplo, un, un investigador decía el otro día. Hoy en día los jóvenes ya no quieren tener bebés, dice, ¿no? Entonces, en vez de bebés ya perros nomás ya crían, decía, ¿no? Entonces, guagualante, por ejemplo, ¿no? Babolanti. Ok. O nomás tienen un hito nada más, profesor. Ajá. Y en Aymara Em, decía, ¿no? Ichapachaj, guaynanakaj, guaguausasaj, anunakaj, ishnakaj, dice, ¿no? Así decía. Tienen un solo hijo, así, ¿no, profesor? Eso significa. No, en vez de No. perro están atando, en vez de guagua, perro nomás están atando, ¿no? Ah, Ajá, ya, así. ya. A ver, ¿qué te nene? A ver, lean. Um, Ullaranepam. Antalanti Ok. en vez de pan.
Ujú. Que te empieza. Al jalante. Ya, En al vez de. gelante tal vez. Ya, vale, que te empieza. Saralanti, yatichiri, en vez de ir. Ya, vale, que te empieza. Ana sara si pram, pram, arsone pram, arsone pram. Utalante, Ya, chacalante, chacalante, eh, taquilante, tatalante y palante. Hay varios, ya te chile. ok, perfecto, vale, que va. Kana haya, amoya si haya. Nasque, ya te chile. Ya, vale, que yaka, sufijo yaka chicanchiri, laico. Esto conocen, esto es nominal, causal, ¿no? Esto es en vez de, en lugar de, no, en todo caso, va a ser a causa de, a debido de, ¿no? Debido a, ¿no? Ejemplo, guagua laico. ¿Qué estoy diciendo? Por el Por la, bebé, por la guagua, por el Por el bebé. 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 ¿No ve? Marcaja. ¿Qué significa marcaja? Mi pueblo, Mi pueblo. Edición vocálica. Laico. ¿Qué estoy diciendo? Marclay, por Por el el- pueblo. Marcaja es mi pueblo. Marca laico sería por el pueblo. ¿No? Marcalaico, sí, por el pueblo. Oh, Marjlaico. Ya, ya, perfecto. Pero ese es el ja, pues edición vocálica, dije, ¿no ve? Sí, 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 esto lo haciendo con la, con la fa. Ah, pero igual, si pones marca nomás, por el pueblo. Sí. A ver, ustedes escriban un ejemplo. Pam, Cuplaico, por ella. cupalaico, ¿sí? Ahí sí no hago Cuando edición, profesor. agregas un sufijo, ahí va la edición. Sin sufijo no hay edición. Palabra raíz no tiene edición. En este sufijo. ¿Me dejo entender, no ve? Cupa, ahí sí es completo. Claro, pues ahí Cupalaico. no hay sufijo, ¿no ve? Cupa es Oh, raíz, entonces no hay ya, edición en este ejemplo, ¿no ve? ya, profesor. Ajá. O, por ejemplo, aquí puede guaguajlaico, ¿no ve? Entonces guaguaja, ¿no ve? Mi bebé, ahí hay edición, porque ya estamos agregando un sufijo. ¿Ya? Sí, tienes razón. Ya. Sigan, sigan.
eh, Uchala, Uchalaiku, por la Sí, culpa. sí, vale, que tiempis. Mm, Tiempis, ¿qué tiempis? sí. Yarnaqawlayku. Ya, a ver, ullaran epam. Profesor, ¿cómo se dice clima en quechua? Quechua, no, ni idea. Ah, no hay. Cuando se quiere referir al estado del tiempo, no hay alguna palabra, por Pacha, más o ejemplo, menos. ¿cómo? Pacha nomás. Y directamente se dice el estado. Ah, Por ejemplo, digamos, va a ser Pachalaico. lluvioso. Entonces va a ser lluvioso. Entonces, hayuroniu, ¿eh? Hayu oro. ¿Eh? O dices, se va a ser soleado. ¿No? Entonces, Sí. lupiuroniu, lupiuro, ¿no? Entonces, directamente, no hay uno, sí. Nublado, sí. No hay. Ok, que yo quiero decir por el clima, o sea, me enfermé por el clima, debido al clima. Ah, ya, pero podrías decir, expresar directamente, pues, digamos, ha hecho frío, digamos, ¿eh? Entonces, tayalaico, ¿no? Ah, Pero, entonces, por el frío, entonces, de frente. ya, pero no refiere No, ese laico a ese tipo de expresión. ¿Me dejo entender? A ver, ya, ¿cómo explico? A ver, cuando digo laico, es por él, digamos, medio, es medio afectivo es. No se puede expresar por el frío me he enfermado, no va para ese tipo no de... va, no es su culpa. Ya, Ajá, ya, profesor, ya entendí, ya. Como causa y efecto. No, no. no. Yatichiri. Claro, es causativo, digamos, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tenía que ir al cumpleaños de mi hija, digamos, y no he podido porque mi trabajo no me han dado permiso, digamos, ¿no? Ahí sería causativo, sí, ¿no ve? Pero no diría, por ejemplo, por el frío me he enfermado, no va para eso, ¿ya? Pero sí va por la pena. Sí, podría ser. Ya. Sí. A ver, ¿qué te empiezo? A ver, Ullaranep. Mm, Yatichiri tatajlayku. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Para mi papá. mi papá. Bien. Ya, Hanaja ya, Amoyase ya. Yakaraki, sufijo li, diminutivo. A ver, eh, hay muy pocos que se pueden conjugar con este ya, o de forma diminutivo. Por ejemplo, auki sería. Auki. Esto es papá, ¿no ve? También es viejito, ¿no ve? O viejo, ¿no ve? Papá o viejo, eso es auki, ¿ya? Ahora puedo decir aukili. ¿Han escuchado alguna vez? En castellano sí se da, profesor, claro. Estilo de decir mi viejito, ¿no? O mi Ajá. viejita. Eso. Esto es viejito, ¿no?
Igual, taika, ¿no? Mamá o vieja, ¿no? Entonces digo taikali, ¿eh? Ah, Puede ir con abuela, abuelita, ¿verdad? sí, esto podría También. ser como abuelita, mira, ¿no? Entonces esta es vie- viejita, Viejita, sí. ajá, ¿ya? Pero abuelita se oye ahuicho, ¿no? Entonces ahuichuli, no, no va, ¿no? Ya está como abuela, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos dos se aplica este li, ¿no? Ahora, posiblemente encuentren otras palabras que también pueden aplicar el li, ¿ya? Pero por lo Profesor, y si quiere decir casita vieja, ahora utilizas, Utali, no, Utali, no, no no, va. hemos aprendido otros diminutivos, ¿no ve? Por ejemplo, el ta podrían utilizar utita, ¿no ve? Casita, ¿no ve? ¿Ya? Entonces Ya, va ya, otros profesor. diminutivos. Los Ya, diminutivos, de acuerdo al contexto, es, ¿ya? Estos dos principalmente se tienen en este li, ¿ya? ya. Ahora, este li, ahí trae, este sufijo li, hay otro sufijo li también, ¿ya? Este sufijo es verbal. Verbal, en este caso, es oscilativo. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, a ver, mm, aquí hay uno clásico. mm, La pero es, a itiña, ver, eso, aitiña, ese es. Aitiña como tal es un verbo, ¿ya? Es enjuagar. Sí. enjuagar, ¿ya? ¿Ya? Ese es este verbo. Pero a partir de esto, si aumentamos, por ejemplo, el li a este verbo, ya no es enjuagar, ni siquiera tiene relación, ¿ya? Aitiliña, aitiliña significa como temblar, como balancearse, ¿ya? Balancearse, sí. Ahora, ¿en qué sentido? Por ejemplo, no sé, una persona cuando se marea ya no camina bien, ¿no ve? O está parado, pero no se para firme, ¿no ve? Entonces se va. Ese es aitiliña, me dejo entender, ¿no ve? Como tambalearse. Como tambalearse, eso es, ¿ya? Ese es este li. ¿Ya? Entonces es un clásico también este, ¿ya? No sé si hay otros ejemplos en relación a esto. Eso, tambalearse también podría hacerse con el verbo caer, ¿no, profesor? A ver, ¿cómo? A ver, ¿cuál sería Como el el verbo? verbo resbalarse. También podría ser, si le ponemos, si le agregamos el li, ya sería como tambalearse también, ¿o no va? No, Ya, resbalar sería just a tataña, just a. Viene de just a es resbaloso. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, me he resbalado, ¿no? Justo va, ¿no? Entonces, no va el li. no va. Ya, pues. Ujú. Otro sufijo lu. Sufijo lu. Este sufijo igual es nominal y básicamente significa afectivo. Ejemplo, em, esto antes de afectivo también es este, ¿ya? Destacador,
Ya. Pues, por ejemplo clásico igual. Chichi, ¿qué es chichi? Y él, Piel. También puede ser carne, ¿no ve? carne, claro. Sí, es carne, es piel. Eso es chichi, ¿ya? Ahora, si le agrego el lu, chichilo, ¿qué significa? Chichilo, desnudo. Desnudo. Eso es. Chichilo que ojarisiscanes, ¿no? Chichilo que guañosiscana. Chichilo que osarnacascana, ¿no? Entonces, desnudo, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, también podría ser para sobrenombres. Igual, este es bien clásico, ¿no? Checa, checa, izquierdo, Izquierdo. ¿no? Ahora pongo el lu. Y a muchas personas les dicen checalo. Checalo es zurdo, Zurdo. ¿ya? Pero ya es como un sobrenombre, ¿no? Pero puede funcionar también que soy derecho. O sea, escribo con la derecha. En ese caso también funcionaría, profesor. No, No. no. Checalo, checacho, ya es como un sobrenombre. Me dejo entender, ¿no ve? Mm, Ya, esto es zurdo, es sobrenombre en todo caso. Am, Bueno, y no podía funcionar con mentiroso, decir, por mm, ejemplo, con la palabra, este, raíz mentira, ¿no? Y le agregamos la lu, sería mentiroso, ¿o no? no, de hecho ya Ari es mentiroso, Ahí existe. Ya. ya, ya. Estos dos son los clásicos en esto. Posiblemente encuentren algún otro ejemplo. Siguiente sufijo, ya. Esto es igual nominal y esto es diminutivo igual, ¿ya? Diminutivo. Tío. Ejemplo, yocalla. ¿Qué es yocalla? Niño, Yocalla es niño, ¿no ve? O varón, ¿no ve? Ahora esto viene de yoca. ¿Qué era yoca? hijo, Hijo. Ahora a esto se le agrega el ya y por eso conocemos el yocalla. Yocalla sería ¿qué? Niño, ¿correcto? ni- sí. Entonces, pero diminutivo. No sé si me dejo entender. Niñito, No en ese sentido. no, Por eso viene de yoca, ¿no ve? Yoca es hijo, ¿sí? Y ese yoca, por ejemplo, podría decir a un hijo de 40, 50 años, ¿no ve? Yoca, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Y yocaya, que también sigue siendo hijo, pero es cuando es niño, ¿me dejo entender? como una palabra de cariño, profesor. Más o menos así. Yocaya simplemente puede decir cuando son niños. Sigue siendo hijo, pero cuando es niño. Mientras cuando ya es joven o adulto, no puedes decir ya yo calla, ahí es ofensa. ¿Me dejo entender? Es un aniñado. Ah, pues No, ya tiene tampoco. otra connotación. Es un insulto ya para un adulto que le digas yo callo. Se van a Yo, molestar. yo calla. Ya, profesor. ¿Se entiende, no ven? Entonces la palabra raíz es yoca.
¿Sí ha entendido? Yatichiri, Sí. Yatichiri, no sé si estoy mal, pero yo allá también bueno, en las zonas donde sé ir, lo saben ver como, digamos, los tíos saben llamar a alguien, digamos, un joven desconocido y lo traducen, mi mamá lo traduce como muchacho aquí, no sé si está bien tal vez. Ya, yoqalla, no yoqalla. De hecho, yoqalla no existe. Simplemente es una forma de despectiva, ¿no? De yoqalla. ¿Ya? Entonces, podría ser lo que dices. Pero igual que Yatichiri, gracias. Ya. Ese es el ejemplo clásico aquí. Posiblemente van a encontrar igual algunos otros, pero es diminutivo. Hay otro, mira, tari. Tari es, a ver, Un donde tejido. manejan la merienda, ¿no? La comida, ese es tari, ¿ya? Otros, hay otra forma, igual tari, pero para manejar coca, ¿ya? Entonces son considerables, son aguayos, pero pequeños, digamos, ¿no? ¿Ya? Eso es tari, ¿se entiende, no ve? Donde manejan fiambre, comida, eso es tari. Una Donde mantita. Una una mantita. mantita, pero pequeña, ¿ya? Sí. Y donde manejan coca también se llama tari, ¿ya? Ahora, cuando manejan coca, por ejemplo, hay uno grande y otro pequeño. Entonces, el pequeño es tarilla. ¿Me dejo entender? Supónganse que esto es el tari, ¿ya? Este es el tari y tarilla es esto. ¿Me dejo entender, no Ajá. ven? Entonces, Sí. por ejemplo, las autoridades, si bien manejan esto, no te van a dar todo el tari para que, por ejemplo, cuando te pasan uno por uno, el pequeñito sacan, ahí tiene igual coca, eso te pasa, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el tarilla, ¿ya? Entonces, tarilla sería agüito pequeño más o menos, ¿ya? Pues igual diminutivo, lo está volviendo pequeño, ¿ya? Hanat, hanich, kunhama kisa, arsunepjam. Yatichiri, Hisca, por ejemplo, Hisca, y si digo Hiscalla, Ya podría ser más diminutivo, o sea, es pequeño, pero más pequeño, digamos, Iscaya, podría ser, ¿ya? gracias. Pequeño del pequeño, ¿no? Iscaya. Ya, Tichiri, esto que dice Emilia también estaría dentro de este nominativo. ¿Perdón? Emilia estaría dentro de esto, ya, Sí, Tichiri. sí, eso es. Ay, ya. Yatichiri, no sé si se podrá tal vez conjugar con epi, o no se conjuga. Pilla, sí, he escuchado en algún lugar. Epi, así un bulto pequeñito. Ajá, sí. Eh, Oliki, oliki. A ver, qué tempes, arsunepjam. ¿Vale que haya? ¿Amo ese haya? ¿Ana haya? Ganaba, pues, de Chacalla también, ¿no? Sí, podría ser, sí. Ya, vale. Seguimos con otro. Este sufijo igual conocen. Impi. ¿Qué significa? Con. Con, creo. Con, ¿no ve? Sí. Entonces, por ejemplo, ju- Humampi. ya, jumampi. ¿Qué estoy diciendo? Contigo. 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 Pampi, Con él. con él. Con él. Con él. Pisimpi,
Con el gato. ¿No ven? Esto es con, ¿no ven? Por ejemplo, se utiliza mucho para enlistar cosas, ¿no? Por ejemplo, decimos, no sé, ¿qué vas a cocinar hoy día? Digamos, no sé, sopa chairo, digamos, ¿no? ¿Con qué se cocina o con qué vas a cocinar, ¿no? Entonces dices, aychampi, choquempi, chuñumpi, impi, 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 ¿no ve? Entonces sirve para enlistar, adicionar cosas, ¿ya? A ver, escriban ustedes un ejemplo. Mauñanchawi, Yarane, a ver, Chenampi puede ser, profesor, con la quena. ya, penampe, To- ya, toco con la quena, así, ya, más o menos. sí. A ver, tiempes, Yarane, pram, Yarane, pram, Pichanampi, con la escoba. pichañampi. Pichañampi, con la escoba. Ya, Ajá, pichañampi. Yatichiri con, aquí se puede con Hiwasa, Hiwasampi. sí, tiempes, Pucha hampi. ok, Ya. Yatichiri con miembros de la familia así, no sé, Tibulampi o Mamampi. Ese se vale, ¿no? sí, está bien. Tiempes, que tiempes, Tililimpi, intornitampi, yatichirimpi, ay mariate qasqha tichiri. ok, wale que poneo, Armaine, Yarane, pram, Yatichirimpi, dijo profesor, sí, con el profesor, ajá, así. sí, Ya. ya. Joacam, wale que haya, amueses que haya, Yatichiri, una duda. sí, Yatichiri, esto siempre he tenido así medio una, es una pregunta, es si es que puedo agregarle, digamos, los sufijos posesivos, ja, ma, pasa, ¿en dónde? ¿En medio? ¿Sería en medio, digamos, no, para a la decir palabra con, raíz hay que agregar. y sería válido aún así? Ahí está, mira, pisicampi, ¿no ven? Sí, sí. A la palabra raíz va el sufijo posesivo. Después vienen otros sufijos. Me dejo entender, ¿no ven? Y ahí sería ya más específico, ¿no? Sí, con mi gato. Con mi gato. Ya. Pisimampi con tu gato. Pisipampi con su gato. Pisisampi con nuestro gato. Entonces, Nuestro gato. aplica a la palabra raíz Sí. el sufijo posesivo. ¿Ya? Ah, Waliki Yatichiri, muchas gracias. Una estampa yuki. Ya, walik, harore que señal, ya, haroro, wasur, waror, ya te acabo en sarandañan, ya. Mañana vamos a recuperar la clase del martes, ya. Harur kam taqini, armat kama, Harur kam yatichiri. Harun Hasta Kam mañana, Yatichiri. profesor. harur kam,